Sí, buenos días. Buenos días y bienvenido a esta lección inaugural del curso 2009-2010. Está claro que la lección inaugural de este curso pues no es tal porque llevamos ya casi medio curso realizando la docencia en la escuela, pero sí la lección inaugural es una excusa para hacer un acto de reconocimiento y de homenaje a los profesores que han sido de esta escuela o que son de esta escuela. Y hoy nos toca hacer ese acto de reconocimiento y de homenaje al profesor Navarro Valdebec. El profesor Juan Navarro Valdebec, que es un profesor que docentemente pasa ahora una situación que llaman de jubilación, pero que en ningún caso eso significa ni que va a perder su condición de maestro, ni que no va a seguir con esa actividad docente y mucho menos con su actividad como arquitecto. El ser arquitecto es algo que va mucho más allá de una situación de jubilación, es una forma de entender la vida y es una actitud que la tendremos hasta el final de nuestros días. En este caso, para mí es especialmente grato estar presidiendo este acto porque el profesor Juan Navarro Valdebec fue profesor mío de la asignatura de Elementos Composición y yo de él diría nada más que una cosa, antes de la palabra al profesor Darío Gazapo, que es quien va a hacer la semblanza de nuestro invitado, diría algo que yo creo que es una de las cosas que mejor se pueden decir de un docente, de un maestro. Es que yo y todos los que estuvimos en este curso con él, todos, absolutamente todos, guardamos un gratísimo recuerdo y un enorme cariño a la docencia que impartió este maestro y que nos impartió. Y en mi caso está claro que si ahora soy director de la escuela, pues en parte se debe a esa docencia que tuve y a esa transmisión de pasión por la arquitectura que hizo conmigo. Por tanto, agradecerle que estar aquí y, por supuesto, agradecerle de todos los que hemos sido, los que hemos aprendido directamente con sus enseñanzas o indirectamente a través de sus escritos y de sus obras, que es otra forma también de aprender arquitectura de los maestros. Muchas gracias, Juan. Le voy a ceder la palabra ahora al director del Departamento de Proyectos, al profesor Darío Gazapo. Bueno, muchísimas gracias, Luis. No sé si funciona, ¿no? Sí funciona. Muchísimas gracias, Luis, por la gentileza y te animamos desde el departamento a que sigas invitando a gente tan destacada y tan generativa para toda la escuela. Yo voy a hacer una semblanza cortísima del profesor Juan Navarro. No voy a caer en el hecho de volver a contar su currículum porque me parece ya obvio y me parece que no tiene procedimiento en este momento. Solo voy a contar una anécdota del procedimiento docente que yo he tenido la suerte, junto con Javier Climent, Paco Arqués, Concha Lapallese, de disfrutar durante muchos años de Juan Navarro. Siempre en estas fechas, cuando empezaba el curso, Juan nos reunía a todos los profesores integrantes de su unidad docente y teníamos una reunión para comenzar. Yo las primeras veces pues estaba extremadamente inquieto porque no sabía muy bien cómo responder a la presencia de Juan, que era tan importante para nosotros, ¿no? Y Juan siempre hacía una cosa que a mí me pareció fascinante y que luego siempre se repitió, que era sobre todo romper el hielo, la distancia entre él y sus profesores. Y hacía una cosa que sistemáticamente decía, bueno, ¿qué habéis hecho en verano, ¿no? Entonces, bueno, pues era una forma esa pregunta de ¿qué habéis hecho en verano? Como para empezar a analizar o tener un tema de conversación sobre el cual poder enlazarnos todos los que estábamos en esa reunión. No era tanto una búsqueda intelectual como buscar el vínculo en el cual podíamos todos incorporarnos a esa discusión. Ese mecanismo, que era aparentemente tan sencillo y tan corriente, sin embargo tenía una gran eficacia, porque a partir de que éramos capaces de poder trasladar nuestras experiencias y poder exteriorizarlas con el resto de los compañeros, inmediatamente se gestaba una atmósfera muy especial, sobre todo de generosidad y de productividad. Yo siempre digo que he sido un auténtico privilegiado en esta escuela por haber podido durante muchos años gozar de esas sesiones. Eran extraordinarias. Yo creo que es
lo que mejor recuerdo tengo de esa escuela. Cada vez que iba pasando más años, como ya sabías el mecanismo, pues incluso casi te preparabas lo que ibas a comentar, ¿no? Y yo creo que pasaba con todos, ¿no? Con Ángel Fernández Alba, con toda la gente que durante todos esos años tuvimos el privilegio, como os digo, de participar de toda esa aventura docente. Yo solo puedo constatar algo que creo que es de verdad totalmente cierto. Yo nunca he tenido un estímulo mayor desde el punto de vista intelectual, arquitectónico, que esas primeras sesiones que disfrutábamos con Juan. Por eso, cuando Luis Maldonado me propuso si Juan quería venir a dar esta conferencia, le dije que pensaba que era la persona más adecuada. Sobre todo, ya no por volver a reconocer su prestigio, sino porque todos tuvieseis la ocasión, el privilegio que yo he sentido durante muchísimos años, de que Juan nos pregunte ¿qué es lo que habéis hecho? ¿Qué es lo último que habéis hecho? Y él también va a contar, yo le he pedido que contase lo último que había hecho, para que esta conferencia sirva como ese mecanismo de transmisión del conocimiento y del entusiasmo sobre la arquitectura. Por eso, Juan, yo no sé si te he puesto un compromiso al decirte cuéntanos lo último. Tú nos lo preguntabas y yo te lo pregunto ahora. Muchísimas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias, querido director Luis Maldonado. Muchísimas gracias, Darío Gazapo. Muchísimas gracias por vuestras palabras tan cariñosas, tan afectivas. Y muchísimas gracias a todos vosotros, profesores, estudiantes de arquitectura, por acompañarnos o por tener interés en venir hoy a la lección inaugural. Me emociona, lógicamente, mucho la concurrencia, las palabras que he oído, y quisiera pues mostrar algo de mi vida como arquitecto, haciendo un recorrido que comienza con las dos últimas obras que no están todavía publicadas, terminadas, están publicadas en obra en la revista El Croquis. Y además ir hacia atrás, coger el hilo de algunos temas que están en estos edificios y, en cierto modo, rebobinar la película hasta llegar a los principios, naturalmente dando muchos saltos y hablando fragmentariamente, pero porque considero importante, sobre todo desde el punto de vista del profesor, que el alumno tenga una idea muy clara de lo que es la exploración, de lo que es el problema, e incluso diría sacar ventaja de una cierta dislocación, una cierta sensación de estar fuera de lugar. El estar fuera de lugar significa que uno no está cómodo. Todo lo que vemos nos produce una cierta inquietud, a veces incomodidad, y nos lleva a seguir caminando en un terreno de exploración, de apertura de territorio, que es un poco la esencia de la creación, y sobre todo olvidarse de algo que inevitablemente en las escuelas es muy importante, que es la mímesis o la traslación, haciendo propio el lenguaje de arquitectura que ya es cómodo, que ya han explorado y descubierto otros arquitectos. Pues para dar una idea de esa búsqueda y las consecuencias de proyectos que ya están cómodamente asentados en la realización, pues quería yo hoy precisamente establecer ese argumento de mi charla, ese argumento para ir pasando por décadas, así de una manera muy libre, sobrevolando intenciones y ver de dónde nace todo eso. Nace
de un sentir fuerte que es simplemente el hecho de estar en el mundo. Buscar cuáles son las coordenadas esenciales y excitar signos ante eso. Yo creo que en gran parte la arquitectura es esa excitación de los signos del estar de una habitación antecedente, una habitación que está en todas partes. También quiero agradecer a Elena Barroso, que va a ser quien me va a pasar todas las imágenes de hoy. Bien, estas son precisamente las dos imágenes de las dos obras de las que voy a hablar al inicio. Una de ellas es el Instituto de Conocimiento de Patrimonio Arqueológico, Paisaje Cultural y Monumentos del Ministerio de Cultura holandés, que es la imagen de la izquierda, que fue un proyecto, el resultado del proyecto de un concurso restringido en el cual fui elegido hace ya varios años, y está situado este proyecto en la ciudad de Amersfoort, que es precisamente la ciudad donde nació Mondrian, y es una ciudad histórica que tiene problemas muy específicos precisamente para levantar este edificio de escala y de proximidad de un casco histórico antiguo. El otro proyecto del que voy a hablar es un instituto de investigación de economía avanzado de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. En este proyecto investigué especialmente, es quizá el primer proyecto en el cual lo que yo llamaría piezas de mano, que es una investigación de la que hablaré después, cobra una importancia mayor, especialmente en ese vestíbulo con un brise soleil orgánico, que explicaré cómo se ha deducido, y también por los pasos que he ido dando para estar seguro de que aquello pudiera resultar satisfactorio. Pasamos. El proyecto de Amersfoort, como pueden ver en las dos imágenes, está situado en el anillo, lo que sería el anillo defensivo de la ciudad antigua, que es ese círculo de parques conectados, salvo el que se sitúa en el lado sudoeste, que es una autopista que atraviesa o rodea parte de esa ciudad antigua. La otra condición incómoda, por así decirlo, es el ferrocarril, que están viendo que atraviesa del norte a sur, del noroeste al suroeste, y crea una condición muy rígida en un edificio que, por otro lado, tenía que hablar y que instalarse cómodamente en un diálogo con una escala apropiada frente a esa ciudad histórica. Están viendo la maqueta de abajo, el volumen grande del edificio que estábamos proyectando, que tiene, pues para hacernos una idea, 135 metros en longitud, precisamente en el lado del ferrocarril, y hasta una altura de 7 plantas. Frente a eso, una arquitectura muy pequeña, menuda, de escala, con esos canales muy bellos de las ciudades holandesas, y un parque que establecía y hacía de filtro en ese contacto. De manera que la primera cuestión que se planteaba para mí era inevitablemente hacer que sea armónico ese edificio grande, y bueno, lo elemental era decir, pues voy a mezclar el cielo, la luz holandesa, que es tan especial, con lo que sería la construcción. Y empieza a surgir la idea de esa cinta de vidrio que va ondeando en el espacio y que sería como el fondo, el telón, a lo que nosotros vemos desde la ciudad antigua. Y además de eso, crear una extensión, una especie de vestíbulo al aire libre bajo una gran marquesina
que estableciese el contacto y la escala con la ciudad pequeña que se encontraba enfrente. Es muy importante desde el punto de vista del contexto, por así decirlo, el Koppelport, que es digamos, el sitio en el cual el gran canal del Eem se bifurca en los canales interiores de la ciudad, donde están las compuertas. Esa arquitectura, muy característica de Amersfoort, muy identificable con la ciudad de Amersfoort, era un problema naturalmente grande a la hora de establecer un contacto visual y digamos, de fuerzas en relación a las dos partes de esa situación. Pasamos. Y entonces estamos viendo los primeros gestos del proyecto, la cinta de cristal o de doble fachada de cristal envolviendo, dirigiéndose hacia el parque, la continuidad del suelo, el arraigo del proyecto en el suelo de la ciudad, a través de esa cerámica roja, a través del uso, por ejemplo, de las cafeterías, de esa gran marquesina que crea un vestíbulo semipúblico, pero dominado por el edificio del instituto, y establecer por todos esos mecanismos una ligazón, un enlace que hoy en día me parece que es absolutamente cómodo. Y de hecho la gente de la ciudad, así como los usuarios, por supuesto, están muy satisfechos. Pasamos, Elena. El otro proyecto, estoy enunciándolos, después hablaremos de ellos. El otro proyecto es el Instituto de Economía, como ampliación de las actividades de la Universidad, de la Facultad de Economía de la Pompeu Fabra en sus niveles más altos de investigación internacional. Este proyecto fue resultado también de un concurso hace muchos años, en el cual las manzanas, la manzana que me correspondió a mí como resultado del concurso era esta manzana, y ahora se está planteando una extensión de este pequeño edificio, y la otra manzana, el concurso lo ganó Enric Miralles y Josep Acevillo. De manera que teníamos una compañía también muy buena y un estímulo para trabajar, lo cual todo ha beneficiado al proyecto, incluso a la permisividad para hacer ciertas experiencias no conocidas anteriormente a esa escala en arquitectura. Pasamos. El proyecto se divide en dos partes. Una que sería una caja cúbica más o menos convencional de vidrio también especular, que vive y vibra mucho con la luz, y una fachada que no es la que estamos viendo en la fotografía, sino la que está justo orientada al sudeste, que se puede considerar un gran brise soleil y que establece en el interior del edificio un espacio muy singular, que es donde se encuentran las rampas de acceso entre las distintas plantas y donde además se filtra la luz y el sol, produciendo una especie de vegetación, o una vegetación que traslada, por así decirlo, los árboles de la avenida Wellington que estamos viendo en la imagen en una versión otoñal, una versión de hoja roja en el interior de ese edificio. En fin, por lo que llevo dicho, ya hay dos temas, luz y luz de reflexiones, de translucencia, de transparencia, la luz de Amersfoort, la luz holandesa, y la luz y sombra de la vegetación, la luz y sombra creada por el paso de unas figuras que producen unas sombras semejantes a la de un bosque. Pasamos. También en el edificio de Amersfoort hay un recuerdo, y uso este tema para anunciar también el hilo que voy a seguir, de algunas piezas más o menos experimentales realizadas con anterioridad. Por ejemplo, estamos viendo una de las cajas de luz, una especie de proto-arquitectura en la cual se establece una diferencia
por medio, explicaré con más detenimiento luego, por diversos medios para conseguir que exista en el interior una sombría o una solana y una parte sombría. Y que aparece con ese zigzag de luz en la marquesina justo en contacto con la banda cristalada zigzagueante. Hay aquí un índice, un dominio, por así decirlo, y un deseo de activar la luz por medio en la arquitectura, usando estrategias que ya están comprobadas con anterioridad. Eso me llevaría a la siguiente imagen, que es, y están viendo esa pieza, esa protoarquitectura en el centro de la derecha, están viendo de dónde sale. Cuando hablo de seguridad, lo que hablo es de que ya está comprobado, ya se ha hecho, se ha experimentado de algún modo. Y a la vez, un territorio, al cual me refería al inicio, de exploración que además no distingue entre las artes. Yo creo que eso para mí ha sido esencial. Ha habido tareas que he realizado como pintor sobre el tema de la luz, como escultor, como arquitecto, y hay una cosa importante en esta presentación, que es como una constelación. Hay una serie de figuras distintas rodeando un espacio vacío, que es una energía, que es la energía de la luz, la energía solar o de la luz artificial también. Esa constelación, esas figuras en torno a ese vacío, a esa nada, podríamos decir, es el tema con el cual me gustaría que se comprendiera al final todo lo que he realizado. La búsqueda de hacer hablar aquello que no es nada. Pasamos. Bien, esto es una imagen de las últimas revistas de croquis, con la cual yo quería justificarme también, advirtiendo a los alumnos que hay aquí que para los profesores ha sido siempre muy importante el inicio de curso, como decía Darío, porque también se pasaba revista qué es lo que hay en el aire, qué es lo que interesa a los alumnos. Y a partir de la visión de estas imágenes, que son las portadas de la revista, uno puede ver casi esa fachada imaginaria que tiene la escuela cada año. Cada año hay una fachada, se van trasladando, algunos permanecen más o menos, pero siempre hay una fachada que cambia. Esa fachada es la fachada que casi se puede leer en los proyectos fin de carrera, como influencias que generalmente son formales. Mi invitación es a que se sobrepase esa influencia formal, esa mímesis, como también dije hace un momento, para adentrarse en los problemas que cada celebridad, por así decirlo, de la arquitectura ha importado, ha traído al campo abierto de la arquitectura. Yo creo que eso es muy importante señalarlo, que hay que ir críticamente, analíticamente a estas propuestas y tirar del hilo de que, por una parte, qué es lo que aportan y buscar las motivaciones. Lo que voy a hacer hoy, a lo largo de esta conferencia, es precisamente mostrar limpiamente motivaciones que hay en mi trabajo. Bien. A mí me resulta también convencional, digamos, empezar un proyecto buscando una lectura que sintetice, pues pongamos el contexto, el espíritu del lugar, el inconsciente, por así decirlo, de un lugar. En el caso de Holanda, naturalmente, que es un país extraño a mí, pues tenía que buscar esencias. Eso a veces ocurre también leyendo poesía. Cuando vamos a un país, la mejor guía, yo siempre he dicho, es
un poeta de allí, y a través de esa lectura se adquiere un sentimiento de lo que es la estructura profunda. El Instituto de Conocimiento de Arqueología, Monumentos y Paisaje Cultural casi está perfectamente expresado y sintetizado en esta maravillosa joya de la pintura de Ruysdael del 1665, me parece, que es una vista de Haarlem con, en primer término, estos campos en el cual se hacía el blanqueo de las telas. Pero es un paisaje extraordinario acerca de la luz holandesa, del tipo de nubes y reflexiones, transparencias que hay en el cielo, arquitectura vernácula y arquitectura monumental. Y además todo eso en los grandes efectos de la luz y la sombra extendiéndose por la planicie característica de Holanda. Pasamos. De manera que yo daba la explicación, porque realmente, claro, como arquitecto estaba en la boca del lobo de patrimonio. Entonces tenía que ganarme a los usuarios y a los clientes, el Ministerio de Cultura. Creo que me ayudó mucho porque sintetizaba muy bien las pretensiones, la pintura de Ruysdael, y estaba identificándome con ellos absolutamente, y además explicaba mi deseo de fachada de cristal como un híbrido, una emulsión de el cielo holandés y la arquitectura vernácula, la arquitectura de las grandes cubiertas inclinadas, digamos, de madera en gran parte, y con un interior o unas paredes a veces que pueden ser en la base de ladrillo o incluso en la arquitectura culta de piedra. Pasamos. La arquitectura vernácula, con estos grandes faldones de la cubierta y su estructura interna, el tipo de textura constructiva y material que hay en esta arquitectura, pues estaba como constantemente llamando a la puerta de la resolución del proyecto que estábamos haciendo. Qué duda cabe que la visión de la imagen de la derecha tiene mucho que ver con esas maquetas de palitos hechos reproduciendo ese tipo de arquitectura. Y claro, todo esto resultaba conocido a aquellos clientes y a aquellos clientes que exigían naturalmente una excelencia de la arquitectura en el paisaje. Y otra sorpresa para mí, digo sorpresa porque veremos ahora en qué resultó. La arquitectura de los interiores de Peter Sanredam, que todo el mundo los conoce, son maravillosos, pues siempre han dado ganas como de reproducirlos, de hacer algo parecido a lo que ocurre en la manera con que están pintadas. Hay muchas iglesias de este tipo en Ámsterdam también, pero hay algo en la expresividad estructural de estas iglesias, la piedra negra de la base del suelo, la piedra blanca o hecha blanca, y la estructura de madera para las grandes luces, para las luces que requieren ya momentos o que tienen esfuerzos de flexión mayores. Esa heterogeneidad estructural también inmediatamente quise que apareciese en el edificio, y es una consideración sobre el tema de la estructura y su manera de ser expresiva en el lugar. Una de las cosas que recuerdo con agrado es que precisamente hablé de este cuadro el primer día a una reunión de los profesores que estaban en el instituto, y un archivero me dijo: venga usted, y me llevó a un armarito, abrió un cajón grande de dibujos, y allí estaba precisamente el dibujo preparatorio de este cuadro de Sanredam. Como saben, unas perspectivas maravillosas, y
incluso recuerdo que el día de inauguración volvieron a sacar ese dibujo, que vino la reina de Beatriz de Holanda, y entonces tuve la oportunidad de explicar algo de lo que hay en el interior de este edificio a partir de Saint-Rédam. Y todo esto hacía más cómoda nuestra relación, porque claro, en Holanda los proyectos siempre van muy democráticamente guiados y hay muchas opiniones y hay muy fácilmente la posibilidad de perder el hilo del proyecto por negativa de personas de la ciudad o otras. El comité selectivo siempre fue, el comité selectivo que eligió la propuesta mía, fue muy positivo en todo momento. Seguramente influían estas referencias y yo me apoyaba en ellas con gusto, aunque había naturalmente también otras cosas. Por ejemplo, hablando de estructura, pasamos. Pues yo creo que así conviene explicar rápidamente. El edificio consta de, se apoya en 4 pórticos que se ven las cimentaciones en la parte de abajo. Tiene una estructura vertical, diría yo, blanca, de losas prefabricadas y pilares verticales de hormigón, y luego una estructura de acero que está colgada de arriba y ligeramente en la ménsula que constituye la marquesina. La marquesina es una marquesina muy grande que llega a extenderse hacia el interior 10 metros y 5 metros de altura, de manera que da pie a un ámbito externo muy bello. Pero esa suspensión, esta diferencia entre este tipo de estructura y lo que es una estructura regular, yo creo que estaba implícita en esas construcciones vernáculas, en esa maqueta de maderas y de zonas o masas duras de apoyo y de estabilidad de la totalidad. Bien, el otro aspecto que no conviene olvidar del proyecto es que los ingenieros que enseguida empezaron a preguntarse acerca, naturalmente, de la calefacción, el enfriamiento del edificio, vieron con muy buenos ojos la idea de una doble lámina de cristal, porque eso les permitía, por medio de aberturas y cierres dirigidas por ordenador, crear un ambiente o introducir calor o frío en el edificio y, por lo tanto, ayudar y cooperar en el calentamiento y enfriamiento mecánicos de cualquier edificio. En la zona que corresponde al ferrocarril, el instituto se cierra por la parte de abajo, lógicamente, pero se abre hacia el horizonte lejano en la parte superior. Tiene que cerrarse porque la presencia de un ferrocarril pasando permanentemente impide, salvo si se hace puntualmente, la apertura de vistas. Además es continuo el tráfico que hay. Luego veremos alguna imagen. Pasamos. Bien, además el edificio, aunque todavía no se ha hecho el estanque o la lámina de agua porque queda fuera de nuestro solar, se reflejaba en el solar, pero era además continuidad o una reelaboración, digamos algo metafórica porque no es rigurosa, del canal que un día daba la vuelta sobre la ciudad entera y que quedó destruido. De manera que hay un fragmento de memoria, pero a la vez es una manera de reflejar el hecho del vuelo del cuelgue de la fachada en las aguas de ese estanque. Lo importante aquí la estructura, la expresividad de la estructura, la creación de un núcleo de hormigón de color blanco, la existencia de unos cabrios que cuelgan desde el forjado superior y se atan, y además, como han visto en las imágenes, se envuelven en madera por razones acústicas, pero sugieren esa arquitectura flexible de la madera, de buen comportamiento a los esfuerzos de la flexión en las estructuras de madera. Pasamos. La expresividad de la estructura también nace de un contacto con las artes, especialmente de la escultura,
donde hay como gran tema, uno de los grandes temas es precisamente, a mi juicio, grandes temas, Richard Serra, el gran tema es la gravedad. La gravedad es la fuerza que nos rodea, más vinculada posiblemente a la arquitectura y al cuerpo también, es lo mismo. Bien, pasamos. La estructura del edificio básicamente es una planta baja donde existen el programa de necesidades más público, la gran biblioteca que ocupa el gran atrio y se abre hacia arriba, serían las oficinas ya del propio instituto, dependiente del ministerio, y la biblioteca, como digo, tiene un gran atrio, que es este que vemos aquí, dominado geométricamente por las rampas rodantes que acceden a ese plano público, casi público, de la biblioteca. Pasamos, sí. Esto es la entrada y las dos imágenes son para mostrar esa continuidad de la que hablaba antes. La ciudad se adentra en el propio edificio, el suelo mismo es el mismo que el de fuera. El sentimiento de estar en una calle cubierta es claro cuando se entra en el edificio, por lo tanto abriendo al público general de la ciudad el instituto, y luego sale hacia arriba con las escaleras rodantes y se puede apreciar el espectáculo del atrio en la parte superior. La geometría que antes decía, que estaba regida por la inclinación de las rampas, efectivamente se sucede en las plantas, creando ese sentimiento de movimiento que crea espacio. En el extremo de la biblioteca se encuentra un lugar de estar que se abre precisamente a esa zona donde está el Koppelport, la ciudad antigua y los monumentos pequeños más emocionantes. Bien, esta es una visión de la biblioteca desde arriba, esta mesa donde estaban todas las imágenes de Saint-Rédame y otras cuando se hizo la inauguración. Y bueno, aquí estamos viendo, por ejemplo, las ventanas automatizadas del control climático que se abren en invierno, se cierran en verano y se abren arriba para crear el flujo de aire. Pasamos. Tanto al exterior como al interior hay juegos de luz, porque al ser el edificio quebrado en su perímetro, hay digamos, caras de ese poliedro en el que, o en ese prisma, en el que se excita, digamos, la presencia de la luz, digamos, se crean esas bandas. Exactamente igual que lo que ocurre en el acristalamiento del exterior. Pasamos. Lo que nos habíamos propuesto, efectivamente, de diluir el cielo y la estructura de la fachada del edificio, se hace evidente. Se ha creado un doble ritmo, pero si hablamos de partitura, pues así, vemos que la importancia que tienen las gotas, o que se llama la manifestación de las vigas ménsula que salen para sostener la cubierta de la marquesina, como un puntuado temporal de lo que ocurre con otro ritmo mucho más amplio en la parte superior y vuelve a reproducirse en esos bastones, esas secciones en bastón del cristal que va creando ondas y produciendo, por tanto, una excitación de lo visual mucho mayor, cortándolo y haciendo una especie de vibración espacial y visual que es lo que pretendíamos. Pasamos. Bueno, estas son imágenes de la fachada de cristal, de la lámina de fuera y el sistema de anclaje. Es una realizada, todos estos muros están realizados por Permastelisa, que es una buena. Es difícil porque tiene, especialmente en los encuentros entre planos, entre facetas del plano quebrado de la fachada, hay secciones
muy interesantes geométricamente, diríamos escultóricamente, pero difíciles sin duda de realizar en la realidad, pero que resolvieron con facilidad. Pasamos. Sería una imagen de la doble fachada con las pasarelas para el mantenimiento, también para generar algo de sombra en el interior. Pasamos. Pasamos. Y estas son las, digamos, las dificultades quizá mayores, que es precisamente cuando se rompe. Vean estas piezas pequeñas de cristal, cuando se rompe el plan de la lámina de cristal, y aparecen esos encuentros. Pero a la vez es de lo más interesante. Pasamos, por ejemplo, aquí estamos viendo esa especie de bastón, de bastones, que se produce en la intersección. Esa canaladura separa las dos facetas, las dos caras de vidrio, las dos grandes caras de vidrio, y canaliza, digamos, los esfuerzos de contacto de las dos geometrías. Bueno, pasamos. La cara que da a la lejanía, a la ciudad, ahí estamos viendo ya el puente por el que pasan el ferrocarril y los trenes, y cómo el edificio se abre, sin embargo, en la parte alta al horizonte lejano. No puede haber horizonte cercano, y muchas veces hemos hablado de esos tres horizontes que hay que tener siempre presente, el cercano, el medio y el más distante, pues está condenado por la situación del ferrocarril, en este edificio, el horizonte cercano, y el medio, en cambio, está digamos, abierto a posibilidades, el horizonte lejano. Pasamos. El tren que pasa, este sería el Koppelport, de que he hablado con mucha anteriormente con cuidado, y esta es la gran torre característica de Amersfoort, que se llama el Gran Juan, la torre del Gran Juan. Bueno, pues vamos a pasar ahora sí, esta es la entrada, digamos, al parque. Enfrente está un edificio de Van Berkel, que es un transformador de energía, y esa conjunción de los dos edificios me permitía a mí considerar parte del proyecto como entrada, o camino de entrada, calle de entrada al parque. Pasamos. Bien. El otro proyecto sería el de la Pompeu Fabra. Estamos viendo a la derecha el salón de actos, un pequeño salón de actos y una rampa vestíbulo que viene de arriba. Y luego vemos cómo salta a la segunda planta y la tercera planta con otra rampa, y luego hay otra rampa arriba. Es característico de este edificio, como tiene propiedades, por así decirlo, diferenciadas, que se ha considerado, y ahora lo veremos en la sección, como por dúplex. Y por consiguiente, la rareza que hay en las rampas, la extrañeza, o sea, si se fija uno, la geometría es extraña, se debe a que no es una rampa continua. Bueno, y además todo esto sirve para hacer entrada de luz a esa zona que está bajo rasante. Pasamos. Bueno, la propuesta es muy sencilla y además rotunda. Es un cubo, una de cuyas caras es completamente un brisolei orgánico hecho a mano. Es importante que la energía de la mano se manifieste como podía estar en las cariátides de un templo como el Erechtheion o como el modulor de Corbusier, que aparece por todas partes. Es importante que se considere esa fachada como una manifestación de la energía corporal. Pasamos. La estructura es similar quizá a la de Holanda. Hay una estructura convencional de hormigón armado y el cuelgue de ese cesto en el cual se disponen por espículas que entran y salen del edificio para sostener los planos de aluminio rojo dibujados. Es importante también en esta propuesta
hacer ver que el dibujo entra y sale, está tanto dentro como fuera del edificio. Por lo tanto, el espacio que se genera interior es ambiguo en relación precisamente a dónde acaba el edificio. Parece que naturalmente está como rodeado de una vegetación extraña y continuaría igualmente sin diferenciación de interno-externo. Pasamos. ¿Qué es lo que podemos apreciar en esta imagen? Ahí están viendo cómo hay partes de este Brie-Soleil que lo vemos afuera de lo que sería propiamente el acristalamiento del edificio. Bien, la rampa aquí se abre como una tijera abierta y ahí se cierra la parte de arriba y no tiene continuidad esta rampa doble con la de arriba. Eso se debe, yo creo que se puede ver en las imágenes en esta sección. Estamos viendo la rampa inicial, que sería la que baja al salón de actos, y luego estas dos y estas dos que corresponden a la distinción por esta línea de los dos principales institutos. No obstante, el edificio se une por bajo el suelo y también en un puente que conecta y que es un poco simbólico de la proyección, de la investigación sobre lo que sería una enseñanza más de menor nivel. Pasamos. Esta es la maqueta con los problemas técnicos de sujeción de los dibujos. Seguimos. Los dibujos están hechos, como digo, como si fueran caligrafías, con pincel, mojándolos en tinta. Era para mí muy importante que eso sea una manifestación de la energía del cuerpo. Es completamente abstracto, o sea que se podría clasificar este tipo de dibujos como lo que normalmente llamamos garabatos. Garabato es el dibujo que hace el niño antes, o las personas mayores, pero antes de que pasen a ser o escritura o representación. Ya es ese momento, 2 o 3 años, que el garabato es algo que tiene valor por sí mismo, pero no tiene ningún objetivo, ningún fin, ni de comunicación, ni de expresión de figuras. Claro, para hacer los garabatos de este edificio hice muchísimos y luego hubo una selección de aquellos que tenían más ritmo, más sentimiento. Pasamos. Esta es una imagen que me gusta porque refleja muy bien esta heterogeneidad estructural por un lado y también por la casualidad de que el pintor que está terminando de pintar la pletina que sostiene la barandilla de cristal parece que desencadena con su movimiento la explosión roja de los garabatos y de la energía corporal que forma parte de la imagen. A la derecha estamos viendo la caja de cristal de las oficinas o los despachos convencionales, las rampas que vuelan por el aire de esa manera tan peculiar, dejándose ver unas a otras, y la vegetación y la expresión orgánica en el Brie-Soleil. Pasamos. De manera que aquí hay otra constelación. Antes hemos hablado de la constelación de la luz, la constelación de la gravedad o del equilibrio, y esta es la constelación de la mano, que también es un tipo de investigación que muy claramente para mí, así como las otras, son energías que están en todas partes. También en cuanto hay un hombre hay una energía corporal que tiene la tendencia espontánea, y siempre ha sido así en la arquitectura de todos los tiempos, de proyectarse en aquello que no es el cuerpo, poner el cuerpo donde no está el cuerpo. Es una manera de dominio, es una manera de hacer más cómodo la interacción entre objeto inanimado y usuario. Y, por ejemplo, si leen ese libro extraordinario de Oleg Grabar sobre el ornamento, hace la definición
del ornamento como intermediario entre el objeto y el cuerpo. Y así es, yo creo, la razón quizá algo perdida de la arquitectura, que no ha explorado suficientemente, salvo, como digo, Le Corbusier, que ha puesto manifiestamente el cuerpo del hombre fuera, pero está todo lleno de cariátides, de figuras, aparte de todo el ornamento. Entonces, ¿por qué no tomar esos temas? Y estas son investigaciones sobre esa viabilidad, sobre ese territorio que me parecía a mí que exigía una exploración, pero que además estaba dentro de mis motivaciones profundas desde el inicio, cuando hicimos la instalación de Vinson en la primera imagen de la izquierda. Pasamos. Bueno, estas son 3 constelaciones que aparecen en lo que ya llevamos dicho, y ahora me voy a adentrar un poco en ellas para que se hagan esa idea de lo que es la exploración en campos a veces no suficientemente explorados o que están, digamos, cercanos a uno, son parte de uno, están aquí mismo y son nada, pero conviene que haya señales en la arquitectura de ellos. Bueno, empezamos por la constelación de la luz y comenzaré, bueno, hay una serie de imágenes, hay pintura, hay instalaciones, las cajas de luz, protoarquitectura. Empezaré con la imagen de la izquierda, porque se desencadena todo. Pasamos y entonces aparecerá la imagen que corresponde a la imagen de arriba. Cuando yo fui al MIT, entre las obligaciones que tenía, que no eran muchas, eran sobre todo derivadas de la beca Juan March, y por tanto mi trabajo era informado mensualmente o trimestralmente, pero una de las tareas que teníamos allí era dirigido por Georgi Kepera, que los artistas o músicos o arquitectos que había en el centro, que no éramos muchos, aportáramos ideas para una exposición conjunta y que fuera de propuestas, en este caso. Y el tema era el río Charles, que es el río que hay entre Cambridge, que está aquí, donde está el MIT. Estos son ya el MIT, el Center está más o menos aquí, o estaba, ya no está. El Massachusetts Avenue Bridge, los parques de borde de Boston, dentro de lo que es el Charles River, y aquí había una isla, o es una isla que es parte del parque, y se me ocurrió que podíamos hacer muy bien un reloj, una especie de reloj de sol con boyas flotantes que se encendieran en el transcurso del día. Hoy se está hablando de la fibra óptica, pero la idea es crear unos receptores de la luz solar en los extremos de la isla y con fibra óptica por debajo del agua pasarlo a estas boyas flotantes que son como anillos que ven aquí, boyas, que se irían encendiendo a lo largo del día. Naturalmente es una excitación o una sobreexcitación de algo que podemos contemplar continuamente. La idea de un reloj, de una temporalización, de un ritmo que se introduce flotando en lo que yo llamaba era el derrape del movimiento de la Tierra en el espacio soleado, que quedara como las huellas de un patín sobre el agua. Se encendía. Entonces pasamos a las siguientes imágenes. Hice unas estructuras geodésicas. En aquel tiempo estaba muy vivo en nuestra mente las cosas que hacía Buckminster Fuller, y hice esta geodésica con varillas de latón. Situé unas lentes de Fresnel en un anillo de esa cúpula geodésica, y entonces, claro, la lente de Fresnel recoge el sol cuando se está moviendo, esto es en el interior, pero también en el exterior, y comienza a verse en posición más centrado el sol, comienza a encenderse el sol, recreándose en esto. Este sería, en la propuesta, una boya flotando en el río, y a la siguiente hora pues se encendería la siguiente, etc. De manera que era un collar de luz, la idea.
Y esto se queda como idea, porque fue muy chocante. Para mí empecé como a tener una reacción bastante violenta sentimentalmente. Estaba harto de la tecnología, estaba harto de esa... porque se quemaban las puntas de la fibra óptica. Se quemaban y al quemarse, bueno, por el sol, la lente de Fresnel lo concentraba en la cabeza de la fibra óptica, se quemaba, entonces tendría que inventar, pues, o seguir el proceso, llamar a un ingeniero para el enfriamiento, etc. Hoy me parece que se publica en el periódico que han dado los premios Nobel a los creadores de la fibra óptica, pero es una cosa muy vieja y como digo, ya estaba empleada aquí en esta propuesta. Por lo tanto, dije, no, vamos a hacer señales de la luz sin nada. Y al día siguiente, o a los pocos días, se me ocurrió simplemente poner una gota de aceite sobre una lámina, sobre una tela, en este caso era un terciopelo blanco. Y se veía claramente que el duende de la luz, por así decirlo, esa especie de entidad que está en todas partes, se transformaba en una señal, se transformaba en una luna en medio de la habitación sin nada. Esta habitación corresponde al estudio que yo tenía, está orientado al norte, por lo tanto tiene, bueno, como casi todos los estudios de artistas, tiene luz universal. Bueno, la luz universal se hacía visible simplemente por una gota de aceite acompañando como señal nuestra vida. Y eso me parecía un paso importantísimo, muy ligado a lo que luego se desarrollan las cajas de luz y muy ligado a toda la experiencia de hacer una arquitectura donde la luz se manifieste de una manera emocionante. Vamos a pasar. Bueno, hay unos pasos intermedios donde la luz es luz y sombra. Es muy distinto a lo que luego he pretendido hacer, que es luz en la luz. O sea, la sombra es como un estado de falta de energía, por así decirlo, en relación a la luz. Hice un libro que eran unas hojas fotosensibles abiertas a la luz y que llevaba por título Fuente y fuga, fuente y fuga. Es fuente de información, fuga de la luz. Era crear y abrir la experiencia de un circuito. Según distintos momentos del día, estos libros tenían una recepción de luz también distinta. Por lo tanto, uno podría rehacer la habitación como caja de luz simplemente mirando estas hojas. Y también era muy bello ver cómo la luz entraba entre las hojas semiabiertas. Por ejemplo, estamos viendo aquí, qué es lo que luego va a producir como pieza de luz, o caja de luz, con fisuras, etcétera, el proyecto de Salamanca. Ese deseo de manifestar la luz también es manifestación de la gravedad. Naturalmente, casi toda la arquitectura trae conjuntamente todas estas variables esenciales. Pasamos. Como decía, lo que quería era crear un espacio donde no hubiera sombra, de luz pura, parecido a la luna, solo que llevaba la arquitectura. Hice estos pórticos triangulares donde la luz entra solamente desde el norte, estando, por ejemplo, en España, desde el norte. Y por consiguiente se genera una arquitectura como sin sombras, una especie de prisma de luz universal, que es algo que luego hicimos al presentarnos al proyecto que ganamos del Museo de Salvador Allende en Santiago de Chile, que no llegó a realizarse. Pero esta pieza, esta, digamos, protoarquitectura, aparece en el edificio de Santiago de Chile. Pasamos. Y en él hay un mecanismo para la separación de las salas, diríamos, temporales de las permanentes, que era crear una calle con luz solar, con luz de sol. Y esto se logra simplemente cambiando la dirección de las láminas en que se extienden las vigas en triangulares. De manera que se produce un rayo de sol muy similar al que las pinturas reflejan en los cuadros que hacía por esa época. Bien, pasamos.
Y desencadenan toda una serie de prototipos donde hay luces y sombras, como en este caso la Solana y la Umbría en este lugar interior, que simplemente se puede ver aquí cómo cambia la dirección de las prolongaciones de las caras de los triángulos o de las cerchas superiores. Y que era el proyecto que veíamos antes en relación a la Marquesina de Holanda. Pasamos. Y con relación a la gravedad de las primeras obras que tienen que ver con la gravedad de experiencia es en pintura, curiosamente, porque este cuadro que ven aquí está en realidad pintado desde arriba, dejando discurrir unos velos de pintura. Se recuerdan algo a un pintor que me interesaba en ese momento, que es Maurice Louis, que deja caer la pintura en la tela. Está pintado desde esto, como si fuera lo alto, y después se volteó, y por eso tiene esa impresión de energía en esta dirección. O sea, es una figura que nace con una energía expresada en la tela. Esta sería la primera, vamos a pasar porque vienen más, la primera figura de gravedad en lo que yo hice, pero esto está hecho cuando yo era, como vosotros, estudiante de arquitectura. Y esta pintura tiene dos estratos, uno que es pintura vertida, parecida a esta, y esto es garabatos en el aire, bastante sistemáticos, pero garabatos en el aire, formando una idea, cosa típica que luego se da en la arquitectura que he hecho. Pasamos. La pieza, digamos que ahora ya todo el mundo conoce porque aparece publicada en numerosas ocasiones, es la columna y el peso. Esta obra me llevó un tiempo, no es una obra no es una ocurrencia. Yo estaba trabajando, fundamentalmente algunos lo conocen, con suelo como tambor, y el apoyo de la columna parece que establece vibraciones en el suelo. Y a partir de ahí, una serie de tanteos, y a la conclusión de que lo más emocionante era poner simplemente un peso estándar junto a la columna, e inmediatamente los atributos esenciales de la columna como portadora del peso se hacen visibles y experimentables, se perciben. Al mismo tiempo, en esa época, como estaba trabajando mucho con la experiencia pasiva de las energías, por ejemplo la luz, la gravedad, el magnetismo terrestre, como veremos al final, tenía siempre una ansiedad lógica, es equilibrar el cuerpo como oponente al medio ambiente y como provocador e iniciador de energía. Entonces llegué a una especie de situación de equilibrio entre esas dos fuerzas que me lo daba el columpio como ready-made, porque el columpio naturalmente, además de ser una estructura pasiva de la gravedad, también es una estructura activa del cuerpo, que es el que produce el arranque, el primer estímulo al balanceo, al vaivén. Y lo fijé en la exposición en el año 76, la exposición que hice en la Sala Vinson de Barcelona, atándola con un hilo en el momento extremo de su vaivén. Y por tanto expresando así diríamos, la energía o el potencial energético mayor, como si estuviera encendida. La idea de ver el columpio como algo que tiene luz y sombra, encendido en las posiciones de máxima energía y cuando quedan quietas en sombra, yo creo que hace, y pasamos a la imagen siguiente, que se comprenda mejor la instalación donde se hace una activación de lo solar, por así decirlo, de la luz natural de las ventanas, como si estuvieran desencadenadas por el golpe desde el cuerpo de ese movimiento de vaivén inmanente o implícito o tácito en el columpio. Pasamos. Y luego están todas estas piezas de tracción, o el aro, vean que está colgado en uno de sus puntos laterales, de manera que es extraño, que parece que se levanta, está cargado con plomo en el interior. Hablando con un capitel del Palacio Barbarano
de Vicenza, en la obra de Palladio, haciendo esto es una instalación, haciendo ver que toda la arquitectura ornamental de los capiteles, todo eso son remolinos del paso de la energía, las fuerzas de gravedad que pasan al terreno. Pasamos. Hay que considerar como pieza de tracción, por ejemplo, las losas del proyecto de Altamira, las losas que se levantan desde atrás. Por eso cuando vemos las imágenes del interior, a veces es difícil saber, pasamos, dónde se soportan. De hecho, estamos viendo las columnas delante de las losas, como estamos viendo aquí. Esta se corresponde con la que soporta la losa siguiente, o esta viga, mejor dicho, que sería la que soporta esta losa. Están soportadas un poco mágicamente, volviendo sobre sí mismas en el espacio, tiene una luz muy grande para permitir también, y esto es una pieza de luz a la vez, la entrada rasgada de la luz en estos interiores. Hoy en día están llenos de cosas estos espacios y no se ven como se ven en estas imágenes. Pasamos. Entramos ya en la última fase de lo que voy a hablar hoy, que, bueno, casi lo último, que es la constelación de la mano, por así decirlo. La energía de la mano está en el centro de todas estas imágenes. Y me voy a extender. La primera de ellas nace de un impulso, como digo, de expresión en el cuerpo, y viene de la instalación de la sala Vinson, en la cual redibujo la propia habitación de una manera libre, con unas cintas de papel pegados en la pared. Y sigo la experiencia de Sol Levitt, que dibuja las paredes, pero no con ninguna intención tautológica de representar en la realidad la habitación, de unir realidad y representación, como es en el caso de la sala Vinson, esta que estamos viendo, y que pasaremos ahora para verla nuevamente, aunque le ha pasado antes. El proyecto, el caso siguiente, serían pinturas muy del inicio, precisamente también cuando estaba en la escuela, donde había como el deseo, y esto tiene que ver algo también con los fotomontajes de Mies van der Rohe, donde hay pinturas, como el Guernica, en una situación espacial libre, además, que no tuviera nada. También la experiencia de la pintura americana, la pintura de Pollock, etcétera, que sobrevuela y que parece abrir el espacio a la posibilidad de un encuentro con una energía pura en él. Que es lo que pudimos luego realizar en el CEDAC de Santiago de Compostela, en el espacio de doble altura que tiene el museo. Esto es una pieza muy grande, es la primera quizá grande que hice de garabatos en el espacio, que tiene 5 por 6 por 5 metros, es una pieza de mucho volumen. Y simplemente son 3 láminas dibujadas. Pasamos. Bueno, luego ha habido ocasión, y lo pasé rápido, por ejemplo, esto es una exposición de una instalación que está dedicada a Barragán y que tiene, digamos, como tema el cuerpo y el alma, el cuerpo en esa especie de balancín, y el deambular de la mente, vamos a llamarlo así, no alma, pero sí el deambular de los pensamientos, y los pensamientos de Barragán como una persona capaz de aliar muchos atributos distintos, la caligrafía, Oriente, la experiencia del cuerpo, lo orgánico, como una especie de dibujo en el aire, un dibujo en el espacio, sin más. Esa instalación pues, me permitía así explorar esa posibilidad de figuras hechas con la mano en el espacio. Pasamos. Estos son esculturas de ese tema. Esto está en la sala de exposiciones de Mendrisio, en Suiza, y la Bienal de Venecia de hace 4 años, que son todo como aplicaciones, pasamos, de esas posibilidades. Esto ya se parece mucho a Pompeu Fabra, que tiene una estructura, diríamos, convencional, casi minimalista, combinando un espacio, en este caso exterior, donde se producen esos árboles artificiales. Pasamos.
Pero todo esto llevaba mucho tiempo, digamos, ya son obras de hace, no sé, 15 años por ahí, donde estábamos explorando la caligrafía. Hice muchas piezas pequeñas de expresión manual. Vamos a pasar con más rapidez. Muchas expresiones caligráficas sin que llegaran nunca a parecerse a nada, hasta que llegó un punto, pasamos, en el que me di cuenta de que no había más posibilidades, que eran las mismas, solo que de distinto aspecto. Había como una tipología reducida de garabatos. Luego me encontré un libro bastante interesante, porque me aclaró esta experiencia propia de que llegabas a un punto que repetías. Y es un libro de Rhoda Kellogg, que se llama Psicología del arte infantil. Y en él se decía que había 20 tipos de, tipos de garabato, digamos el alfabeto del garabato, 20 tipos, que son, puntos, rayas verticales, una serie, no voy a describirlo porque nos va a llevar tiempo, pero efectivamente estaba agotado el campo. Luego había otras posibilidades que son muy interesantes también, que es donde se sitúa, y el niño juega con eso, del garabato como un ser frente al vacío que es un no ser. Y ahí también juega lo que se llama en distribución dentro del papel. Como muy fácilmente uno nota que ocurre en la arquitectura. Realmente, con el tiempo me he dado cuenta que el garabato debe de concentrarse en alguna parte del edificio, pero no en su totalidad. Digamos, en su totalidad podía ser el garabato de Frank Gehry. Pero a mí me gustaba la idea de que fuera una cosa relativamente acotada, porque también me parece que eso es una posibilidad de expresión, el ser y no ser de la expresión manual en el espacio. Pasamos. Esto es una obra del pintor japonés, calígrafo japonés Honami Koetsu, con un pintor extraordinario que se llama Sotatsu. Es una combinación de dos creadores, uno para la caligrafía y el otro para esa especie de glicinia, pero que también es un garabato que cuelga de la parte superior, y que lo pongo porque fue en cierto modo inspiración para lo que ocurre en la Pompeu. Pasamos. Y un proyecto que me interesa porque tiene una secuencia entre figura de luz, que sería esta, figura de mano, figura de luz y de gravedad, figura de mano y figura de gravedad nuevamente ahí. Una especie como de... Ese es un proyecto para concurso que no ganamos en Palma de Mallorca, para el Palacio de Congresos y un hotel, y esa especie como de creación de estructuras heterogéneas dedicadas a estas energías, energías naturales y humanas, expresándose en el edificio, me parecía que era algo que estaba bien, y es la constitución básica del proyecto. Vamos a pasar rápidamente. Luz y sombra de los garabatos en los vestíbulos, la tensión expresiva de la catenaria para dejar la luz abierta de las salas de los auditorios. Bien, pasamos. Y para terminar, simplemente volver otra vez a los años iniciales. Las energías de un lugar. Digamos, en una habitación no es nada, pero sí se pueden activar signos referentes al paso de la energía de la luz, simplemente como que viéramos las sombras de un peine de púas verticales en el suelo, y el cuelgue asimétrico por pesos de una figura están ya poblando, o como decía antes, haciendo visible ese duende invisible que está en la habitación. E hice algunas propuestas para crear una rima entre energías, para que se entendiera como una obra total, no como obras sueltas. Pasamos. La manifestación del magnetismo terrestre en esta pieza, donde vemos brújulas que siguen la dirección norte y una que la rompe. Antes he hablado de remolinos. Cuando metemos la mano en un agua
que a veces incluso ni siquiera vemos en su movimiento porque pasa fluida, se hace visible cuando se rompe ese fluido. Y esto es lo que hacen los imanes en esta situación. Y ahí cree un jardín de magnetismo en el que está rota la espontánea dirección de las brújulas hacia el norte por otras que estaban dominadas por los imanes que situaba arbitrariamente. Pasamos. El cuerpo, esto es antes de que empezara a ser una obsesión de cómo iba a manifestarse, era recepción de luz, pero también en sus movimientos y en la gesticulación, diríamos, elemental y prototípica de los movimientos, también había un lenguaje de las sombras. Y todos tenemos la experiencia de que asociamos la mano que coge algo a la ausencia de sombra. Naturalmente la sombra queda oculta por la propia mano. O la cercanía a una pared, vemos nuestra gesticulación o nuestro cuerpo con una sombra relativamente nítida si no es muy distante la distancia, si no es muy distante la separación. Y la sombra larga, especialmente en los lugares de luz casi universal, es decir, luz casi norte o varias luces, queda como más difusa y más alargada. Y esa, digamos, tipología elemental, conceptual de el cuerpo en relación a sus sombras posibles es lo que expresa esta pieza de la izquierda y lo que expresa este dibujo como la intención que genera esta pieza. Asociamos el cuerpo a una sombra difusa, la mano a una sombra. Todos tenemos la experiencia de cuando acercamos la mano a la mesa, parece que la sombra se hace concreta. Cuando cogemos algo no hay sombra. Este es un tipo. Pero lo que importante era que en esa habitación que yo estaba proyectando, en la que se hace una activación de signos, el cuerpo tuviera una presencia. Y finalmente esto da pie a... Pasamos. Bueno, esta es otra pieza que vamos a ver ahora como parte de esa... Es una variante de las piezas de gravedad, pero el peso, en lugar de peso, es una vela que se consume. Al consumirse pierde peso y una de las ruedas sube hacia arriba y la otra desciende. Es decir, que hay un movimiento ascendente en un proceso inexorable de la ley de la entropía. Es una pieza muy sencilla, pero muy emotiva en ese sentido. La gravedad está sujeta siempre también al paso del tiempo. Lo llamaba pieza de tiempo, pero en realidad es una pieza de entropía que luego desarrollé en otra constelación, que se llama constelación de la entropía, que no voy a hablar de ella hoy, pero que tiene mucho que ver con muchos proyectos que he hecho y que tiene que ver con el curso de máster que daré más adelante. Ahora, cuando empiece. Esta es la instalación donde aparecen todas estas energías excitadas por los objetos pequeños que hay en ella, y es una instalación que la podrán ver en el Centro de Arte Reina Sofía dentro de unos días, que se inaugura el fin de fiesta del arte experimental, donde hay propuestas de los años 70. Esta es una de los años 70. Bien, pues esta habitación que yo llamo antecedente, esta habitación excitada, pero que no es nada, no tiene nada ni ningún objetivo, sino simplemente la celebración de esas coordenadas esenciales y el estar inmerso en ellas, me parecía que ha sido siempre y será, entre otros, muchos otros, por supuesto, objetivos, parte de lo que estamos persiguiendo en la arquitectura. Y yo no sé si algo de esto se transparenta en las imágenes. Esta sería la instalación de Reina Sofía, dibujada con precisión para instalarla. Como decía, parte de esa habitación antecedente sí se manifiesta en los proyectos que he realizado y en estos dos últimos con los cuales empecé esta charla. Muchas gracias.
Gracias por toda tu contribución a la escuela. Gracias.